Hoy vamos a resolver un ejercicio, jóvenes. Ya, el ejemplo 3.9 del libro. No sé si ya lo pudieron revisar, pero vamos a desglosar este ejercicio. Bueno, jóvenes, ¿qué dice este ejercicio? Dice una carga puntual positiva Q mayúscula está en el centro de una capa conductora esférica con radio interior R sub I y radio exterior R sub 0. Determine el campo eléctrico y el potencial eléctrico como funciones de la distancia radial R. El campo eléctrico en función de R y el potencial eléctrico también en función de R. Bueno, R es la distancia desde el centro de la esfera al punto campo. Ya, entonces, veamos, jóvenes. Tenemos acá entonces la esfera puntual, perdón, la carga puntual, ubicada exactamente en el centro de la capa conductora. ¿Sí? La capa conductora tiene un radio interior R sub I, ¿verdad? Entonces, tendríamos lo siguiente en la figura. Y tiene un radio exterior R sub 0. Si no parecen esféricas, supongan que son esféricas jóvenes. ¿Sí? Ahí está. Entonces, la parte sólida, la parte del conductor que estaría cargado sería toda esta parte, ¿no? Toda esta parte es la parte de la capa esférica. ¿Sí? ¿Verdad? Entonces, jóvenes, vamos a analizar qué es lo que sucede con esta capa esférica. Ya debemos tener claro de que la pregunta es determinar el campo eléctrico en función de R. ¿Qué es R? Es la variable radial, ¿no? O la distancia que del punto campo al centro de la capa esférica, ¿no? Al punto donde se encuentra la carga puntual Q mayúscula. ¿Sí? Entonces, primero analicemos la carga puntual Q mayúscula. ¿Sí? Nos dice que se trata de una carga puntual positiva, por lo tanto, el campo eléctrico que va a generar esta carga puntual, sí, va saliendo radialmente hacia afuera, ¿verdad? Entonces, las líneas de campo eléctrico, en este caso, son radiales, ¿sí? ¿Verdad? Ahí están entonces las líneas de campo eléctrico.
Entonces, ¿qué es lo que pasa con el conductor? El conductor se estaría encontrando dentro de este campo eléctrico generado por esta carga puntual, ¿sí? Entonces, ayer vimos de que los conductores se caracterizan por poseer cargas eléctricas libres, ¿sí? Electrones de conducción, ¿sí? Por lo tanto, los electrones libres del conductor o los electrones que están débilmente ligados a los núcleos atómicos van a experimentar el campo eléctrico que genera esta carga puntual. Por, por ejemplo, este electrón va a experimentar esta carga, perdón, este campo eléctrico, ¿ya? Como es una carga negativa, entonces la fuerza eléctrica que va a experimentar esta, este electrón va a tener sentido contrario al campo eléctrico, ¿verdad? Sería la fuerza eléctrica. Y va a pasar lo mismo con todos los electrones, ¿sí? Este electrón, por ejemplo, va a experimentar una fuerza eléctrica, ¿sí? Dirigida hacia el centro de la capa esférica. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder con los electrones? ¿Sí? Entonces, los electrones van a ser atraídos sobre la superficie interna de la capa esférica, ¿sí? Cuando el sistema llegue al equilibrio, entonces vamos a tener lo siguiente. Los electrones van a estar acomodados exactamente sobre la superficie interna de la capa esférica, ¿sí? Ya no se mueven más porque el sólido es hasta ahí, ¿sí? Entonces vamos a tener esa distribución de eh, carga eléctrica. ¿Y qué va a pasar, digamos, con la superficie externa del conductor? ¿Sí? Todos los electrones de la superficie externa se, se acomodan en la superficie interna, ¿sí? Por lo tanto, la superficie externa de la capa esférica va a quedar cargada positivamente, ¿sí? O sea, con falta de electrones, ¿verdad? Entonces hay falta de electrones, por lo tanto, queda cargada positivamente. Entonces, vamos a tener esa situación, ¿sí? Entonces, hay una polarización, ¿no? Del sólido, del conductor, ¿sí? Es lo que va a suceder, jóvenes. Ayer vimos de que la densidad de carga superficial, en este caso, cuando el sistema llega al equilibrio, va a ser constante. O sea, ¿qué significa que la densidad de carga superficial sea constante? Es que el campo eléctrico tangencial es cero, ¿sí? O sea, no existe el campo eléctrico tangencial. O sea, sobre la superficie, el campo eléctrico total es igual al campo eléctrico normal. Acá, por ejemplo, el campo eléctrico total es igual al campo eléctrico normal, ¿sí? No existe componente tangencial, ¿sí? Entonces, nuevamente, la pregunta es que hallemos el campo eléctrico en todas las regiones, ¿no? Nos dice en función de R. Entonces, vamos a empezar, jóvenes, determinando el campo eléctrico en la región 3, ¿ya? Entonces, vamos a dividir en tres regiones. La región 1 sería la región interna, ¿sí? La región 2 sería la región del conductor. Y la región 3 la parte externa al conductor, ¿sí?
Entonces, empecemos con la región número 3, o sea, la región cuando R es mayor al radio externo de la capa esférica, ¿sí? Entonces, estamos en esta región, acá. Entonces, tendríamos lo siguiente, ¿verdad? El campo eléctrico en este punto ya sabemos que es radial hacia afuera, ¿sí? Voy a llamarle campo eléctrico en la región 3, ¿sí? Entonces, en este caso, jóvenes, si queremos determinar el campo eléctrico en este punto a una distancia R del centro de la distribución, entonces podemos utilizar la ley de Gauss debido a que tenemos una simetría esférica, ¿sí? Entonces, en ese caso, nuestra superficie gaussiana va a ser un cascarón esférico que pase a través del punto donde queremos determinar el campo eléctrico, ¿sí? Esta sería nuestra superficie gaussiana, ¿verdad? Ya. Entonces, tendríamos lo siguiente, ¿no? La ley de Gauss nos dice que el flujo total del campo eléctrico a través de la superficie gaussiana debería ser igual a la carga total encesada sobre la permitividad del vacío, ¿verdad? Entonces, el espacio que rodea al conductor en este caso es el aire, ¿ya? Entonces, recordemos que el diferencial de superficie en este caso es un vector paralelo al campo eléctrico, ¿cierto? Está en la dirección normal, ¿sí? Entonces, en ese caso, bueno, tenemos acá el producto escalar de dos vectores, eso nos va a dar el producto de las magnitudes, ¿cierto? Entonces, en este caso estamos hablando del campo eléctrico en la región número 3 por la magnitud del vector ds igual la carga total encesada sobre epsilon sub 0, ¿sí? Entonces acá, sobre toda la superficie gaussiana, la magnitud del campo eléctrico es constante, ¿verdad? Entonces yo puedo sacar fuera de la integral la magnitud del campo eléctrico, por lo tanto me quedaría integral de ds, ¿sí? Eso me da la superficie total, o sea, la superficie gaussiana, ¿no? ¿Sí? O sea, me queda esto. Esto es la superficie gaussiana, la superficie total, ¿sí? Y eso es igual a ¿qué? 4pi por el radio al cuadrado, ¿verdad? R al cuadrado, ¿ya? Todo eso debería ser igual a ¿qué? Ahora, ¿qué cantidad total de carga encierra la superficie gaussiana? ¿Qué carga total tiene el conductor? De ahí podemos partir. ¿Cuál es la carga total del conductor? ¿Qué carga neta tiene el conductor? A ver, respuestas. Bueno, el problema no nos dice, ¿no?, que inicialmente está cargado el conductor ni nada de eso. Entonces, suponemos que la carga total del conductor es cero.
tiene una carga neta igual a cero. Entonces, acá cuando existe una redistribución de la carga, acá cuando existe una polarización de la carga debido al campo eléctrico generado por la carga puntual, entonces lo único que sucede es que aparece una carga negativa inducida en la superficie interna y aparece otra carga positiva inducida en la superficie externa. Pero en magnitud estas cargas son iguales. Entonces, eso significa que la carga total que va a encesar nuestra superficie gaussiana va a ser solamente la carga puntual. ¿Ya? Me dejo entender, ¿verdad? Entonces, tendríamos acá la carga total, es la carga puntual que se encuentra al centro sobre epsilon sub 0. ¿Sí? Entonces, en este caso, el campo eléctrico en la región 3 va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a, bueno, tenemos acá la carga total encesada sobre 4 pi epsilon sub 0 por r al cuadrado, ¿verdad? Y como vector tendríamos lo siguiente, ¿no? ¿En qué dirección está el campo eléctrico? En la dirección radial o normal, ¿sí? A sub r. Bueno, hemos encontrado entonces el campo eléctrico en la región 3 que está en función de r, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? ¿Se está logrando entender? Si algo no se entiende, pregunten, por favor. Inge, no sé si podría volver a repetir, por favor, la parte de la carga encesada, porque iba a ser igual a la carga total. Ya. Nuevamente, jóvenes, si no tuviéramos esta carga puntual al centro del conductor, entonces la carga total del conductor va a seguir siendo cero. ¿Por qué? Porque tiene los átomos del conductor están en su estado neutro. Vale decir que la cantidad de carga negativa es igual a la cantidad de carga positiva. ¿Sí? O sea, el número de electrones es igual al número de protones. ¿Ya? Entonces, lo único que está sucediendo acá, jóvenes, cuando nosotros introducimos una carga puntual al centro de la capa esférica, lo único que va a suceder es que los electrones eh, eh, se sitúan en la superficie interna de la capa esférica, dejando un exceso de carga positiva en la superficie externa. ¿Sí? Pero si sumamos la carga total en el conductor, va a seguir siendo cero. ¿Ya? Lo único que ha pasado es que hubo una polarización de la capa esférica. ¿Ya? Es por eso que ahora, para que se entienda mejor, jóvenes, la carga total inducida sobre la superficie interna del conductor va a ser menos Q. O sea, va a ser en magnitud igual a la carga puntual. Y la carga total inducida sobre la superficie externa va a ser más Q. O sea, igual a la carga puntual. ¿Sí? Entonces, si nosotros sumamos la carga total encesada, ¿qué nos va a dar? Q menos Q más Q. Y eso nos da Q. ¿Verdad? ¿Se entiende? Sí, Inge, muchas gracias. Ya, listo. Entonces, continuamos. Ahora determinemos el campo eléctrico en la región 2.
Ya, entonces en la región R menor a R sub 0, pero mayor a R sub I, ¿no? Estaríamos dentro del sólido, dentro del conductor, ¿ya? Entonces, voy a dibujar nuevamente acá la carga puntual Q, ¿sí? Tenemos acá el radio interno R sub I y tenemos el radio externo R sub 0, ¿verdad? Entonces, ahora queremos determinar el campo eléctrico en esta región, ¿sí? Entonces, bueno, el campo eléctrico va a tener esta dirección y este sentido, ¿verdad? Vamos a llamarle campo eléctrico en la región 2, ¿sí? Entonces, en este caso, jóvenes, al igual que en el anterior caso, tenemos que construirnos una superficie gaussiana que pase a través de este punto. Como tenemos simetría esférica, entonces construimos un cascarón esférico, nuestra superficie gaussiana, ¿verdad? Superficie gaussiana. Entonces, de manera similar, tendríamos acá el diferencial de S, ¿sí? Por lo tanto, utilizando la ley de Gauss, tendríamos que el flujo del campo eléctrico a través de la superficie gaussiana debería ser igual a la carga total ensayada sobre epsilon sub 0, ¿sí? Entonces, recordemos, jóvenes, que en la superficie interna del conductor se induce una carga menos Q, ¿verdad? Y en la superficie externa se induce una carga de más Q. O sea, es la misma carga que la carga puntual, ¿verdad? Ahora, jóvenes, al lado izquierdo de la ley de Gauss tenemos lo siguiente, ¿no? El campo eléctrico en la región 2, la magnitud, por la superficie gaussiana, que es 4pi r al cuadrado, ¿sí? En este caso, r es esta distancia, ¿sí? Del centro al punto campo, eso es r. Ahora, jóvenes, ¿qué carga total encierra nuestra superficie gaussiana? La carga total encerrada, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Qué carga total encierra nuestra superficie gaussiana? Cero, ¿y? Cero, ¿no? Porque está encerrando la carga menos Q más la carga más Q, ¿sí o no? ¿No? Menos Q más Q, y eso da igual a cero. Entonces, cero, ¿no? No existe carga total encerrada por la superficie gaussiana. Y esto nos conduce a dónde, jóvenes? Nos conduce a decir que el campo eléctrico en la región 2 es igual a cero. ¿Sí? Bueno, ahora revisemos la región número 1. Para R menor a R interno y mayor a 0, ¿verdad? Para esta región tenemos lo siguiente, ¿no?
Entonces, estaríamos en esta región, acá. En este caso, nuestra R sería esta distancia, ¿sí? Nuestro campo eléctrico sería este vector. Y nuestra superficie gaussiana sería una superficie que pasa a través de este punto, ¿no? Superficie gaussiana, ¿sí? Entonces, de manera similar, podemos utilizar la ley de Gauss, porque seguimos teniendo simetría esférica, ¿sí? Bueno, el diferencial de S nuevamente es un vector paralelo, ¿ya? Entonces tendríamos acá lo siguiente, ¿no? La magnitud del campo eléctrico en la región 1 multiplicado por la superficie gaussiana, que va a tener la misma forma, o sea, 4pi r al cuadrado, ¿sí? Todo eso debería ser igual. ¿Qué carga total encierra nuestra superficie gaussiana en la región 1? Q. Exactamente, ¿no? La carga total que encierra nuestra superficie gaussiana, en este caso es la carga Q, la carga puntual, ¿no? Entonces, el campo eléctrico en la región 1 va a ser igual a la carga Q sobre 4pi epsilon sub 0 por r al cuadrado en la dirección radial, ¿sí? Ahí tenemos entonces el campo eléctrico en las tres regiones, ¿ya? Entonces, la región 3 y región 1 tienen la misma forma de variación, ¿no? Del campo eléctrico, ¿ya? Entonces, jóvenes, ahora determinemos el potencial eléctrico en función de R, ¿ya? Para ello, voy a anotar acá la variación del campo eléctrico en función de R para las tres regiones, ¿ya? Para la región R, eh, para la región R mayor a R sub 0, o sea, la región número 3, ¿no? Para esta región, nuestro campo eléctrico varía de la siguiente forma, ¿verdad? Acá, Q sobre 4 pi epsilon sub 0, R cuadrado, A sub R, ¿sí? Para la región de R entre R sub 0 y R sub I, que es la región número 2, el campo eléctrico es igual a 0, ¿verdad? Y para la región R menor a R sub I y mayor a 0, tenemos que el campo eléctrico es igual a la carga Q sobre 4pi epsilon sub 0 R cuadrado por A sub R, ¿sí?
Bueno, jóvenes, entonces, para el potencial eléctrico, vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Recordemos que el diferencial de potencial eléctrico es igual a menos el producto escalar entre el campo eléctrico y el vector de R, ¿sí? Esto no deben, esto se lo deben grabar, jóvenes, ¿ya? Esta relación que hemos encontrado, ¿sí? Entonces, vamos a aplicar esta relación a nuestro problema. Nuevamente voy a dibujar acá, ¿ya? Ahí está. R sub I, R sub 0, ¿verdad? Ya. Entonces, ¿cómo sería la distribución del potencial eléctrico en esta región? ¿No? En el entorno del conductor y de la carga puntual. ¿Sí? Entonces, recordemos que el potencial eléctrico va disminuyendo a medida que nos vamos alejando de las cargas eléctricas, de las cargas que generan el potencial eléctrico. Entonces, ¿dónde será cero el potencial eléctrico? En el infinito. Si este punto se encuentra en el infinito, entonces el potencial eléctrico acá va a ser igual a cero. ¿Sí? Entonces, tenemos acá tres regiones, ¿verdad? Ya, recordemos que esta es la región 1, la región 2 y la región 3. ¿Ya? Conocemos el comportamiento del campo eléctrico en la región 3. Acá, sí. Le hemos llamado el campo eléctrico en la región 3. En la región 2 también conocemos, ¿verdad? Le hemos llamado el campo eléctrico en la región 2. También en la región 1. ¿Sí? Bueno, gráficamente lo que se supone que el campo eléctrico en la región 1 es más intenso que en la región 2 y más intenso que en la región 3, ¿no? Bueno, acá los vectores quizás nos reflejan eso. Deberían ser, el vector en la región 3 debería ser más pequeño, ¿no? ¿Sí? O sea, en magnitud es más pequeño, ¿verdad? Yo voy a dibujar un vector de esta naturaleza, ¿ya? Ahí está, entonces, jóvenes. Ahora lo que vamos a hacer es hallar el potencial eléctrico en las tres regiones, en la región 3, en la región 2 y en la región 1, ¿sí? En los mismos puntos, ¿ya? Sería el potencial en la región 3, potencial en la región 2 y el potencial en la región 1, ¿sí? Entonces, empecemos con la región 3, ¿ya? Entonces, ¿cómo conocemos el valor del potencial en el infinito? Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a integrar el potencial eléctrico desde el infinito hasta este punto. Hasta este punto que se encuentra a una distancia R del centro, ¿verdad? ¿Ya? R, que también está a una distancia R, y esta también está a una distancia R, ¿sí? Entonces, vamos a decir acá, integral del diferencial de B va a ser igual a menos integral de E.
Bueno, en este caso estamos en coordenadas esféricas, por lo tanto va a ser diferencial de R mayúscula, ¿no? ¿Ya? Vamos a integrar desde R igual a infinito. En el infinito el potencial es 0. Y a una distancia R de la región 3, el potencial va a ser B3. ¿Sí? Bueno, acá el integrando tenemos que llevarlo en términos de la variable R. ¿Sí? Pero como ya tenemos el campo eléctrico en función de R, entonces la variable de integración va a ser R. ¿Y de qué valor a qué valor va a variar R? Desde R igual a infinito hasta R. ¿Sí? Entonces, esto nos da, esta integral nos va a dar el potencial en la región 3 igual menos integral, el campo eléctrico en la región 3 es igual a ¿qué? Bueno, acá todo lo que es constante podemos sacar fuera de la integral, ¿no? O sea, Q sobre 4pi epsilon sub 0, ¿verdad? Dentro de la integral me va a quedar R al cuadrado, ¿sí? Entonces acá me va a quedar a R punto diferencial de R, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos acá? El potencial en la región 3 va a ser igual a menos Q sobre 4 pi epsilon sub 0. Bueno, acá tenemos el producto escalar de dos vectores. Eso es la magnitud del primer vector, que es 1 por la magnitud del segundo vector, que es diferencial de R, todo sobre R al cuadrado, ¿no? Desde R igual a infinito, desde R infinito hasta R, ¿sí? Entonces acá directamente infinito, ¿no? El valor de R, ¿sí? Entonces esto nos da el siguiente resultado, ¿cierto? Q sobre 4 pi epsilon sub 0, integral de 1 sobre R al cuadrado, jóvenes, ¿cuánto es? Acá aparece un menos 1, ¿no? Por 1 sobre R, ¿verdad? Evaluado desde infinito hasta R, ¿sí? Ya. Entonces, el potencial eléctrico en la región 3, bueno, me está haciendo denegar mi bolígrafo, jóvenes. Ya. Va a ser igual a menos con menos, nos da positivo. Ya, necesito cambiar esta cuestión. Me va a dar Q sobre 4pi epsilon sub 0. Reemplazando los límites de integración, vamos a tener 1 sobre R menos 1 sobre infinito. ¿Sí? 1 sobre infinito, 0, ¿no? Entonces esto me da Q sobre 4 pi epsilon sub 0 R. ¿Sí?
O sea, el resultado que hemos encontrado, jóvenes, para el potencial eléctrico es el potencial eléctrico debido a una carga puntual, situada, digamos, a una distancia r, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede para la región número 3. Es como si no existiera el conductor, ¿sí? Porque el potencial eléctrico generado por el conductor va a ser cero, ¿no? Eso no contribuye, digamos, a generar potencial eléctrico el conductor en la región número 3. ¿Alguna pregunta, jóvenes, hasta aquí? Ya. Si no hay preguntas, continuamos. Para la región intermedia, R menor a R sub 0 y mayor a R sub I, ¿verdad? La región 2. Recordemos que para esta región el campo eléctrico es nulo, ¿sí? Entonces, tendríamos lo siguiente, ¿no? Diferencial de potencial eléctrico menos integral campo eléctrico por diferencial de R, ¿no? Como el diferencial de R no es nulo, no es cero, entonces, pero el campo eléctrico sí es nulo, ¿verdad? Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que vamos a tener acá? Vamos a tener el potencial eléctrico, tenemos que integrar ¿desde dónde? Desde la superficie externa hasta la superficie interna, ¿verdad? Entonces, voy a llamarlo acá el potencial eléctrico sobre la superficie externa sería potencial eléctrico B sub 0, ¿no? Y acá tendríamos un potencial eléctrico B sub I, ¿no? O sea, a una distancia R sub I. Y sería una distancia R sub 0, ¿sí? Entonces, si queremos hallar el potencial eléctrico en esta región, tenemos que integrar el potencial eléctrico desde dónde hasta dónde, desde B sub 0 hasta B, ¿ya? B sub 0 hasta B. Entonces, acá vamos a tener el potencial eléctrico desde el valor B sub 0 hasta B, ¿sí? Y eso va a ser igual a ¿qué? B menos B sub 0 igual a 0, ¿no? O sea, ¿qué significa esto, jóvenes? Que el potencial eléctrico en la región número 2 va a ser igual al potencial eléctrico en la superficie externa. Entonces, lo único que necesitamos determinar es el potencial eléctrico en la superficie externa. Para ello vamos a utilizar el resultado anterior. Bueno, ¿no? El potencial eléctrico en la región número 3 es igual a esta expresión. Entonces, simplemente acá tenemos que decir que cuando R sea igual a R sub 0, entonces tendríamos el potencial eléctrico sobre la superficie externa. Entonces, eso va a ser igual ¿a qué? A el potencial eléctrico B sub 0. O sea, acá tendríamos que decir también, ¿no? Que el potencial eléctrico, esto va a ser igual a B sub 0, ¿no? Entonces, B sub 0 va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a Q sobre 4 pi epsilon sub 0. En lugar de R, reemplazamos por R sub 0 porque estamos en la superficie, ¿sí? Ahí está. Ahí tenemos entonces B sub 0, ¿sí? B sub 0 había sido igual a Q sobre
4 pi epsilon sub 0 R sub 0. Entonces ya tenemos el potencial eléctrico en la región número 2. Y fíjense, jóvenes, es constante, ¿no? No está en función de R. Sí, es constante. O sea, en toda la región 2, el potencial eléctrico es constante. Y justamente por eso el campo eléctrico es 0 en esa región. Vamos con la última región. R menor a R sub I y mayor a 0. ¿Sí? Entonces, en esta región tendríamos lo siguiente, jóvenes. Siempre es conveniente dibujarse, ya para ubicarse, ¿no? Entonces, tenemos el potencial eléctrico, acá es B sub 0, ¿no? El potencial eléctrico acá es B sub I, ¿ya? Entonces, estamos queriendo hallar el potencial eléctrico en esta región, acá, a una distancia R del centro, ¿sí? Entonces, en este caso tendríamos que integrar desde la superficie interna hasta este punto, ¿sí? Ya, entonces, el diferencial de potencial eléctrico menos integral del campo eléctrico, ¿sí? Integral, ¿no? Entonces, el potencial eléctrico va a variar desde B sub I hasta B. Y R va a variar desde ¿dónde? R va a variar desde R sub I, desde R sub I hasta R, ¿no? Hasta R, ¿sí? Entonces tenemos acá B menos B sub I igual negativo. Bueno, el campo eléctrico para esta región tenía esta forma, ¿verdad? Bueno, era la carga total ensayada, que era la carga puntual, sobre 4pi epsilon sub 0, R al cuadrado, A sub R, ¿verdad? Entonces, sacamos todas las constantes fuera de la integral y nos quedaría dentro de la integral el vector unitario A sub R, punto diferencial de R, todo sobre R al cuadrado, ¿verdad? Entonces, tendríamos B menos B sub I igual menos Q sobre 4 pi epsilon sub 0 integral. Bueno, acá tenemos la magnitud del vector unitario es 1 por la magnitud del segundo vector, que es diferencial de R sobre R al cuadrado, ¿no? Lo mismo que en el anterior caso, ¿sí? Entonces tendríamos acá B menos B sub I igual, bueno, acá vamos a tener menos Q sobre 4 pi epsilon sub 0 Bueno, acá aparece un signo negativo y tenemos el integral que es 1 sobre R, ¿verdad? Evaluado desde, ¿dónde a dónde? Desde R sub I hasta R, desde R sub I hasta R, ¿verdad? Finalmente, tendríamos entonces el potencial eléctrico, que sería igual a B sub I, pasaría a este lado, menos con menos más, tenemos acá entonces Q sobre 4pi epsilon sub 0, reemplazando los límites de integración, 1 sobre R menos 1 sobre R sub I, ¿verdad? Ahí está.
¿Qué nos estaría faltando determinar acá? B sub I, ¿no? ¿Ya? O sea, nos está faltando determinar B sub I. ¿A qué es igual el potencial eléctrico? A la distancia R sub I. ¿Sí? Entonces, para ello vamos a dirigirnos a la región número 2. Fíjense, en la región número 2 hallamos el potencial eléctrico, que es igual a una constante. Entonces, en toda esta región el potencial eléctrico es una constante, inclusive sobre la superficie interna del conductor, ¿sí? Entonces, B sub I también es igual a B sub 0, ¿ya? O sea, B sub I es igual a B sub 0, ¿ya? ¿Eso qué quiere decir, jóvenes? Que no existe diferencia de potencial entre las dos superficies del conductor, ¿ya? Entonces, finalmente, el potencial eléctrico para la región 1 va a ser igual a, en lugar de B sub I, utilizamos B sub 0, ¿sí? Más, teníamos acá, a ver, ¿dónde está? Ya 1 sobre R menos 1 sobre R sub I, ¿no? Q sobre 4 pi epsilon sub 0, 1 sobre R menos 1 R sub I, ¿verdad? Entonces, finalmente vamos a tener, ¿a qué es igual el potencial B sub 0? Es igual a Q sobre 4 pi epsilon sub 0, R sub 0, ¿verdad? R sub 0. Más Q sobre 4 pi epsilon sub 0, 1 sobre R menos 1 sobre R sub I. ¿Sí? Ahí está. Bueno, acá se puede trabajar un poco más. Se podemos factorizar Q sobre 4 pi epsilon sub 0, ¿no? Y nos quedaría, acá me queda 1 sobre R sub 0 más 1 sobre R menos 1 sobre R sub I, ¿no? Y ese sería entonces el potencial eléctrico en la región 1. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Esto era para la región 2, ¿no? ¿Hay preguntas? No. ¿Se entendió? Está bien, Inge, se entiende. Ya, perfecto. Listo. Listo, jóvenes. Entonces, nos faltaría solamente graficar, ¿no? Nos faltaría solamente graficar el potencial eléctrico en función de R y el campo eléctrico, la magnitud del campo eléctrico en función de R. ¿Sí? Ustedes lo pueden graficar, jóvenes. También lo tienen el gráfico en las guías, o mejor dicho, en el texto. ¿Ya?
Entonces, bueno, para no cansarles mucho, jóvenes, vamos a quedar acá, ¿ya? Mañana entraríamos a hablar sobre dieléctricos en campo eléctrico estático, ¿sí? Y sería el avance entonces para el primer parcial. Bueno, tarea jóvenes, resuelvan el ejercicio 3.8, ¿ya? Su tareita para que se diviertan. Tarea. Ejercicio 3.8 del libro. Listo, jóvenes. Entonces, quedaríamos acá. Ya, disculpe, mañana a qué hora pasaríamos clases. No nos toca, creo. Bueno, mañana, ¿qué día es? Jueves. Bueno, entonces, bueno, esta tarea sería entonces, jóvenes, para la próxima clase, pues. Ya, como les dije, jóvenes, lunes posiblemente no pasemos clases. A ver, yo les confirmo hasta máximo, hasta el viernes, si pasamos clases el lunes o no. Si no pasáramos clases el lunes, entonces directamente nos veríamos el martes, ¿sí? Y el miércoles sería su primer parcial. Listo, jóvenes, quedamos aquí. Nos vemos la próxima clase. Hasta luego, Lice. Hasta luego, Inge.